Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de la situación del escalafón de salud y un poco las condiciones también de trabajo del sector salud. Y es un gusto para mí recibir a Carlos Casco de la Asociación de Promotores de Salud de El Salvador. Y también está conmigo en pantalla, tienen a Alex Carballo del Sindicato del Hospital Bloom, de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud. Un gusto, bienvenidos. Alex, bienvenido a República. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la población y en especial a los trabajadores de salud pública. Gracias, bienvenido Carlos, un gusto. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar acá en su canal, pues, y un saludo a todos los empleados del sector salud. Muy bien, entonces me gustaría que primero que nos actualicen un poco el estado de las reuniones que han sostenido las diferentes organizaciones, unidades, asociaciones y sindicatos, Alex, con las autoridades del Ministerio de Salud. Estábamos comentando antes de entrar al aire que recientemente han tenido por lo menos 2 reuniones luego de la marcha que se hizo hace algunos días atrás, y eso ha permitido la convocatoria con las autoridades del Ministerio de Salud, los titulares de este ramo del gobierno, y que nos comenten primero qué se ha discutido en estas reuniones y si han llegado a algún punto de entendimiento entre las partes. Bueno, primero hacer énfasis en que el pasado 17 de este mes hicimos una concentración a la altura de Casa Presidencial que conllevó a que nos recibiera el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, donde hicimos nuestro planteamiento que lo que pedimos es que se incluya en el presupuesto de salud el monto total para garantizar el pago completo de la ley del escalafón en el ejercicio fiscal 2019. En esa línea ellos vieron la apertura al diálogo, pero sí manifestaron que era un tema que tenía que estarse discutiendo en el Ministerio de Salud. Okay. Dicho sea de paso, teníamos convocatoria por parte de los titulares del ramo para el día martes 21. Justamente esta semana a las 2:30 de la tarde nos reunimos. Pues realmente la reunión estaba basada en darnos a conocer los porcentajes que los titulares del ministerio ya habían hecho públicamente, pues establecer para los trabajadores que ganan abajo de $1,000 un 5%, sí, para los que ganan entre $1,000 y $2,000 un 4%, que son los mismos porcentajes que han establecido estos 2 años, el 2017 y el 2018. Ahora, la diferencia que ellos plantean es un 2% para todos los que ganan entre $2,000 y $3,000. Nosotros como organizaciones, miembros de USTRASPES, somos 7 entre asociaciones y sindicatos. Nuestro planteamiento es que la titular del ramo incluya en el presupuesto de salud el monto total, que ronda entre 30 y 31 millones, para que podamos hacer el cabildeo en la Asamblea Legislativa y se pueda buscar ese financiamiento. Esa fue nuestra propuesta en esa mesa para los titulares. Realmente decir que como trabajadores es el único incentivo que tenemos y que los porcentajes que la ministra ha estado otorgando no son realmente lo que representa la ley, porque la ley del escalafón contempla diferentes porcentajes, incluyendo un porcentaje, un 3% que es por antigüedad, entonces, y eso te da un 8% que no se aplica para todos los trabajadores. Okay. Eso, no, pero es relevante esta mención, Alex, de un poco el contexto de las reuniones y el posicionamiento. Ahora bien, Carlos, me gustaría tener su postura sobre esto, ante la propuesta que ha brindado el Ministerio de Salud, que ellos mencionan que aumenta el techo y llega hasta las personas que ganan $3,000 en el Ministerio de Salud. Antes, por las declaraciones que han brindado, no se tenía, pero lo que mantienen, y esa es una frase que mencionó la ministra de Salud recientemente, de cada 100 trabajadores del Ministerio de Salud, 98 van a recibir un incremento salarial. Es la mención que se ha hecho, y tomando como base las personas que ganan $1,000 o abajo de esa cantidad es un 5%. ¿Cuál es la reacción en este caso de las asociaciones de promotores de salud respecto a su salario que tienen en promedio y la condición de esta propuesta o esta oferta que hace el ministerio? Bueno, es importante hacer ver, tomando como base lo que la señora ministra ya ha dado a conocer a nivel del público, ¿verdad? A nivel de los empleados del sector salud. Realmente nosotros como asociación no estamos en condiciones de aceptar esa propuesta, dado a que eso va en contra de la ley del escalafón, que ya muy bien Alex lo explicaba, que ya establece los montos. Es bueno recalcar algo importante que la población sepa. Si bien es cierto que la ley dice que es el 8%, pero ahí hay un 5% que ronda de conformidad al desempeño laboral.
No todos los empleados reciben en la realidad el 8%. Unos reciben el 6, unos el 7, incluso algunos se quedan con el 5 porque no llegan al 3% de la antigüedad. Entonces, básicamente por eso nosotros estamos pidiendo que esta ley se cumpla. Le digo algo importante, que es necesario que se tenga bien en cuenta que el salario del Ministerio de Salud Pública es uno de los salarios más bajos. Hay compañeros, compañeras de todas las profesiones con salarios de $300, que no sobrepasa los $1,000. Profesionales en el ramo de salud ganando $500, $400. Entonces, eso implica que si le vienen a aumentar un 5%, no es el correcto reflejo que debe de tener en su salario para el año 2019. Por eso nosotros hemos venido en negociaciones principalmente en el Ministerio de Salud, ya hemos abordado en la parte política en que se haga sentir del nivel político, ya que ellos aprobaron esta ley en 1994, no puede ser posible que se siga infringiendo, se siga incumpliendo, afectando el salario de los y las trabajadoras de salud. Ok, hay un asunto acá de la mención que ha hecho Carlos. Antes de irnos a la pausa se los consulto, porque revisando información que también se divulgó en redes sociales y haciendo los contrastes, por ejemplo, el escalafón de salud, que en principio según su marco legal tiene un aumento, como lo define la ley, de 8% todos los años, pero si le ponemos en contraste con el escalafón de la Policía Nacional Civil o las condiciones del escalafón en educación, es menos y son más años. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil es cada 4 años y el Ministerio de Educación cada 5 años, lo voy a poner de esta manera. Y en las condiciones de trabajo del sector salud tienen cierta ventaja o cierto privilegio respecto a otros trabajadores del Estado, que se tardan en años y se tardan en porcentaje. ¿Cómo lo leen ustedes también ese punto? Pues la verdad es que sí somos conscientes que existe diferencia entre las leyes, porque no hay que perder de vista que son leyes establecidas. La ley del escalafón para el Ministerio de Salud se estableció de esa forma, en esos porcentajes, a través de la lucha en el año 94. Y la misma ley establece que debe tener una revisión periódica. Y los trabajadores siempre hemos establecido que por qué nunca se hizo. Claro, nosotros también somos de la idea como trabajadores consecuentes de que los salarios de las otras carteras que son bajos también deben de mejorarse. Pero la ley del escalafón de educación y de seguridad, así fueron consagrados, así se establecieron. Entonces nosotros decimos, bueno, sí tenés un incremento, pero también no tenés ninguna otra otro incentivo. No tenés en salud pública horas extra, no tenés pago de vacación, no tenés nocturnidad, no tenés aguinaldo al 100% como otras carteras, no tenés bonos, o sea, no tenés ninguna otra prestación que el escalafón. Claro, cuando dicen, no, el 8%, pero ¿cuánto realmente significa el 8% para la media salarial que anda entre 600 y 700? 48, 50 dólares de incremento para la media salarial. Y el costo de la vida en nuestro país incrementa año con año. Y a esto le tenemos que deducir el seguro social, la AFP, renta, realmente cuánto viene quedando de incremento. Y en el 5% que hoy establecen, decíamos nosotros, que es realmente una burla para los trabajadores, porque si alguien gana 600 dólares serían 30 dólares, menos seguro, AFP, renta, 5, 10 dólares de incremento. Realmente no cubre ni siquiera el gasto de transporte que hace el trabajador al mes. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharle sobre esto, Carlos, el posicionamiento que se tiene respecto al escalafón del sector salud con otros escalafones de otros empleados públicos en seguridad y en educación. Mencionaba Alex de que no disponen de otras cosas que sí tienen en otras carteras del Estado, como aguinaldos o pago de horas extras. Entonces me gustaría que nos haga un poco esa radiografía para los trabajadores del sector salud. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Carlos Casco de la Asociación de Promotores de Salud de El Salvador y con Alex Carballo del Sindicato del Hospital Bloom y de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud. Estamos hablando con ellos del escalafón del sector salud y también ya hablaremos un poco de las condiciones laborales y el entorno también presupuestario que influye o determina las acciones y los programas y los servicios de salud que brinda este ramo. Pero teníamos pendiente su reacción sobre esto, Carlos. Le mencionaba a Alex antes de irnos a la pausa, si se hacen los contrastes entre las condiciones de escalafón de otras instituciones del Estado, y pienso particularmente en la Policía Nacional Civil, pensamos en el sector educación, las condiciones del sector salud son favorables respecto a escalafón, solamente comparamos respecto a escalafón. Entonces, en esas circunstancias se puede ver, se logra, no, tal vez no se logra el 8%, se logra una cantidad menor, pero les permite aumentar en el tiempo su salario respecto a las condiciones de otros. ¿Cómo lo lee usted? Fíjese que una lectura así rápida y simple es que nosotros es importante que la población sepa en que tendría, esto del escalafón tuvo como base el salario base, valga la redundancia, que tiene el sector salud. Un empleado de nuevo ingreso, del primer nivel, principalmente hablando del primer nivel de enfermeras, promotores, inspectores, gente de malaria, ordenanzas, no supera los $350. Entonces, si usted ve un salario de 305.15, 315, que es lo que es con lo que arranca un profesional de la salud, entonces, con ese salario debe de sostenerse él, su familia y todas aquellas eventualidades que en el tiempo se van presentando. Y eso implica que el personal de salud hoy por hoy tiene que ir más allá de las 8 horas laborales, porque así lo manda la actividad que a diario hacemos, dado que es netamente en el área rural, urbano, marginal, el primer nivel de atención. Entonces, nosotros hemos visto esos escalafones de estas instituciones, habría que ver los salarios que tienen. Ahora, es importante también las luchas que hace cada institución. Nosotros le puedo garantizar que el escalafón que en la actualidad tenemos no fue dado porque lo solicitamos y mañana lo dieron. Fueron luchas de calle, fueron esfuerzos de los compañeros que en su momento lo hicieron. Estuvimos ahí presentes, pero, oigan bien, nosotros estamos claros que la misma ley establece que iba a tener revisiones periódicas. Eso no se ha hecho. Nosotros en su momento ya lo hemos externado, que estamos en total de acuerdo de que en su momento entre a un proceso de revisión y en consenso con todas las organizaciones, con todos los empleados del sector salud, podemos aterrizar en un punto intermedio que no afecte a nadie. En este momento sí nos está afectando a nosotros, porque no se está aplicando tal como la ley lo ha establecido en los años anteriores. Hay un asunto aquí de la idea que menciona Carlos y le consulto a usted, Alex, sobre esto. Es, bueno, como lo plantean las autoridades del Ministerio de Salud, la realidad es que se dispone un monto, un porcentaje para esto, una cantidad de dinero para cumplir o bajo el criterio que establecen las autoridades de salud para brindar un 5%, un 4% y un 2% en los rangos que ya hemos hablado, pero la realidad es esta, es lo que se dispone. Si se llega a cumplir o las demandas que ustedes tienen al 8%, es que el presupuesto del ramo de salud se tendría que modificar y justo estamos en un periodo de debate que se presentarían los presupuestos para el próximo año, ¿no? Entonces el punto es acá, si se busca lograr el cumplimiento de la ley del escalafón del 8%, hay que mover piezas del presupuesto del Ministerio de Salud. Lo ponemos así, ¿cuáles se tendrían que mover? Desde la lectura de ustedes, ¿cuáles se tendrían que mover para cumplir la ley del escalafón en función del 8%? Nosotros quizás hacer como una remembranza, el pasado 8 de mayo estuvimos con el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, y hacíamos un planteamiento de la necesidad de incrementar un presupuesto para la cartera de salud, con la intención de seguir mejorando la atención en los diferentes centros, pero que también el objetivo también llevara incrementarlo para poder cumplir la ley del escalafón, porque nosotros también consideramos que no se le puede quitar a medicamentos, no se le puede quitar a insumos, no se le puede quitar a salarios para sumarlo al escalafón. Dicho sea de paso, el ministro de Hacienda otorga un presupuesto más alto para el 2019. Estamos hablando de unos 34 millones más
para el 2019 que el 2018. A nosotros nos llama poderosamente la atención porque en teoría era para que se cumpliera la ley. Esa fue nuestra petición al ministro de Hacienda. Pero esto también fue distribuido para lo que son insumos y medicamentos. Nosotros el planteamiento que le hicimos a la titular del ramo, la doctora Mengíbar, es que se ponga el monto total en el presupuesto para cumplir la ley. Enviar un presupuesto desfinanciado para que dentro de la asamblea se pueda buscar de otras carteras, ver cómo se complementa para llegar. Ella establece 14.2 millones, que es lo que dispone, para ver de dónde podemos sacar en la asamblea legislativa el resto, decir unos 15 o 16 millones, pero que nunca sea dentro del mismo presupuesto de salud, porque esto también va a venir a afectar, y lo que menos nosotros queremos como trabajadores es que se afecte la atención a la población. Eso dejarlo claro. Este fue el acuerdo, o más que todo, el compromiso y la propuesta que le hacíamos a la titular del ramo. Lo planteo de esta manera, Alex, pero si se presenta de esta manera, digamos, con más presupuesto, un monto mayor respecto a lo que se está planificando, y si no se sustenta su fuente de financiamiento, lo voy a poner en este punto, los demás grupos parlamentarios lo van a votar. O sea, Arena, el PCN, el PDC van a decir gana, van a decir que no están de acuerdo porque no hay una fuente que sostenga ese financiamiento. Y si lo retomamos un poco bajo el ámbito también de las sentencias de la sala que tienen que sustentar la fuente de financiamiento del presupuesto, digamos, se caería un poco esa idea. Sí. Podría ser. Nosotros tomamos como base quizás la experiencia que se nos dio en el 2013 con la ex ministra de Salud, la doctora Rodríguez. Sí. Ella hizo prácticamente este ejercicio y envió el presupuesto con el total del escalafón para poderlo garantizar a los trabajadores. Y en la asamblea fue que se buscó distribuir de algunas carteras para completarlo y se logró. Y es lo mismo que le hemos estado proponiendo a la ministra actual desde el 2016. También, dicho sea de paso, se le planteaba, debemos revisar la ley en su momento. Ahorita no tenemos tiempo, ya estamos a las puertas de la presentación del presupuesto, que es a finales de septiembre. Entonces, no entendemos por qué no ha existido esa voluntad, y sí aclararle a toda la población, a todos los trabajadores de salud y a los partidos políticos que hoy por hoy la unidad de sindicatos y asociaciones de trabajadores de salud USTRASPES no estamos en la línea de reformar la ley del escalafón. Hoy por hoy no tenemos tiempo para reformar la ley, por ende estamos exigiendo que se incorpore el 100%. Y si el otro año los titulares tienen como bien sentarnos con tiempo y poderle hacer la revisión que amerite, pues nosotros estamos con toda la disponibilidad. Ok, te voy a hacer una pausa. Al regresar, Carlos, me gustaría que nos comentes si han tenido acercamientos a grupos parlamentarios para esta situación y se pueden generar las condiciones para una discusión o un debate cuando llegue el presupuesto y se pueden hacerse los movimientos o los ajustes pertinentes en los rubros que tienen que ver con este tema. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos por la mañana este jueves 23 de agosto, segunda parte de República, con Carlos Casco de la Asociación de Promotores de Salud de El Salvador y Alex Carballo del Sindicato del Hospital Bloom y de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud. Hablamos del escalafón de salud. Teníamos entonces, Carlos, pendiente su reacción sobre esto. ¿Qué implica el movimiento en la Asamblea Legislativa? Va a llegar un presupuesto, tiene que llegar por mandato de ley del presupuesto general del Estado, y ahí va el presupuesto del Ministerio de Salud. Dentro de esto está el tema del escalafón. ¿Han tenido acercamientos con grupos parlamentarios para leer un poco sus apreciaciones o si tienen el interés de respaldarles en esta aprobación en cumplimiento del 8%? Bueno, es importante decirle que como organizaciones nosotros ya tuvimos acercamientos con todos los grupos parlamentarios. Con todos los grupos parlamentarios, y hasta este día no hemos encontrado ningún funcionario, háblese de los diputados de la Asamblea Legislativa, que esté en contra de que se nos aplique la ley del escalafón. Las posturas de ellos han sido, bueno, que van a pedir a la titular del ramo de salud que incluya dentro del presupuesto el monto total para cumplir la ley. Eso han sido sus posturas. Nosotros tenemos claro que las posturas ya ellos internamente en su momento pueden hacer sus debates. Ahora confiamos, y lo digo públicamente, confiamos en los señores diputados y diputadas de todas las fracciones
políticas, en que lo que nos han dicho a nosotros en las entrevistas, audiencias que nos han concedido, que de lo dicho, que se vayan al hecho y que dentro del presupuesto que ya presente salud, nosotros sabemos que ellos no pueden aumentar el presupuesto, pero sí sabemos que pueden modificarlo, y eso es lo que nosotros pedimos. Ahora, tal como lo dijo Alex, nosotros somos bien enfáticos en decir, no queremos que se afecte el presupuesto, es decir, que del mismo presupuesto de salud vayan a hacer movimientos de él para cumplir la ley. No, nosotros estamos pidiendo que dentro del presupuesto general de la nación se vea de dónde se puede tomar para incrementar el que ya tiene el sector salud, porque no se trata de eso. Entonces, puntualmente decirle que los diputados y diputadas de todas las fracciones han manifestado la necesidad de que el sector salud tenga para el periodo 2019 este incentivo que, como ya lo dijimos reiteradas veces, que es el único con el que nosotros contamos. Hay un asunto, Carlos, solo porque por la mención que acaba de hacer me genera esta pregunta. No tocar el presupuesto de salud, digamos, para tener los compromisos en los servicios que se brindan, en el tema de infraestructura, en el tema de medicamentos, digamos, sino que otras fuentes dentro del presupuesto general. La pregunta es, ¿de dónde podría salir esos fondos? Lo consulto de esta manera, porque las distintas carteras de Estado no van a querer que recorten plata para moverlo al escalafón. Si lo vemos con esa lectura un poco más pragmática, pero si lo piensan ustedes, ¿qué otras fuentes pueden abastecer del presupuesto general del Estado para cumplir el escalafón según lo que ustedes demandan? Mire, así siendo, como usted dice, siendo pragmáticos y puntuales, nosotros vemos un presupuesto y lo hemos venido viendo por años. Háblele de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Así, nosotros hemos visto este presupuesto exagerado que ya por ley se los da, realmente. Pero nosotros vemos eso, incluso de la misma Asamblea Legislativa. ¿Por qué no? Pues los diputados han mostrado ese interés de querer apoyar a los empleados de salud. Entonces, cuando uno muestra un interés, debe comenzar dando el ejemplo. Por ejemplo, ellos deben de ver qué carteras de Estado. Yo ya les mencioné dos en donde podíamos nosotros tener esa esperanza de que podemos tener los fondos y que puedan ser incluidos dentro del presupuesto de salud. Podríamos estudiar otras carteras de Estado, que en este momento no me atrevería a decirle yo cuál es la que mejor tiene su presupuesto, pero las que hemos visto por historia que tienen presupuestos bastante holgados son esas dos que ya le mencioné, ¿verdad? Y usted ha visto los debates últimos de la Asamblea Legislativa. Ellos no necesitan mayor cosa para ponerse de acuerdo y ponen presupuestos de conformidad a sus necesidades. Entonces, no puede ser que ellos no puedan, vean sus necesidades y estén dejando las necesidades de los empleados y de una cartera tan importante como la es la nuestra, dejarlo desfinanciado para que cumplan una ley que, dicho sea de paso, ellos mismos aprobaron. Ellos mismos aprobaron y debe de hacerse el honor a eso. Ahora, si incorporamos el factor campaña, el campaña electoral, porque estamos ya en esta dinámica o muy cercano a formalmente desarrollar la campaña, pero las diferentes candidaturas y fórmulas pues se están moviendo. En el caso Carlos Calleja hablaba de que él promovía o que se comprometía de quedar electo de cumplir la ley del escalafón en su totalidad, pero si lo vemos en el análisis de la realidad, Alex, ¿es esto factible? Pues la verdad, primero decir y el llamado a todos los partidos políticos que el tema del escalafón no lo volvamos como un tema político partidario, ni tampoco sea tomado como un tema de campaña, por decirlo así. Y ya volviendo a tu pregunta, esperaríamos, pues, si él llega a ser presidente, que realmente cumpla con la promesa que está haciendo, porque acordémonos que estamos prácticamente, no hemos entrado en campaña, pero ya lo ha mencionado. Lo mismo ha estado mencionado el candidato del partido de gobierno, que hay que apostarle el tema del escalafón, que le hace el llamado a la ministra. Pero retomando el tema del candidato por Arena, él está asumiendo el compromiso de llegar cuando llegue a ser presidente. Pero tenemos algo hoy, que es el presupuesto 2019, y que eso depende de los diputados y no precisamente de los candidatos. Pues realmente si hay candidatos que andan haciendo prácticamente estas promesas, que veamos los resultados
en el presupuesto que se va a aprobar y que sus diputados, ya sea del Partido Arena, del Partido de Gobierno, FMLN, realmente lo demuestren en la aprobación del presupuesto, pero con el escalafón completo al 100%. Y esto es lo que realmente queremos los trabajadores de salud. Hechos y no solo discursos. O sea, que los diputados digan, sí, vamos a aprobarlo siempre y cuando vaya el monto total para el pago del escalafón de los trabajadores de salud. Otro de los asuntos que quería consultarles, Alex y Carlos, ya estamos llegando a la fase final de la entrevista, pero, por ejemplo, ante el escenario que está y la necesidad de más financiamiento o de fondos que puedan abastecer el cumplimiento de la ley de escalafón para el sector salud y los escenarios o las alternativas, las posibilidades, planteo una y ustedes dirán si la han valorado. Por ejemplo, si en algún momento se puede discutir con las autoridades del Ministerio de Salud de que pueda ser progresivo el aumento del pago del escalafón por porcentaje o por los montos. ¿A qué quiero llegar? Las personas que ganan menos de $1,000, que se les pague el 8%, y las personas que ganan arriba de $1,000 o $2,000, que de momento no puedan recibir su porcentaje. ¿Por qué? Mi criterio es el criterio de solidaridad, es decir, los que ganan más en este momento, en un año, pueden decir, bueno, no lo vamos a hacer para este año, si de manera siguiente hay un compromiso en función de aquellos que ganan menos. ¿Ustedes ven factible esa posibilidad y las personas de los otros segmentos como médicos, personas de ámbito gerencial, estarían en la disposición de plantearse esta alternativa? Es que de por sí nosotros hemos dado apertura desde la gestión de la exministra, la doctora Rodríguez, la actual ministra, de decir, mire, la ley sí debe revisarse. El problema es que ni siquiera ha existido una mesa donde podamos converger todos y decir, mire, construyamos algo bueno para las finanzas del Estado y construyamos algo bueno para los trabajadores. Entonces, en esa línea, nosotros decir, hoy por hoy, que se cumpla la ley. El próximo año podría ser que nos sentemos a darle la revisión y estamos en la misma línea que tú planteas. Debe de revisarse porque la ley no es tan equitativa, no es tan justa, porque el que gana más recibe más, y no precisamente porque tenga 20 o 30 años de trabajo, sino porque también depende del salario que entre ganando al ministerio. Digamos, los asesores, los directores de hospitales, cuáles son sus salarios, y que la ley no los excluye del escalafón. Pero estamos abiertos, quizás dejar eso planteado, estamos abiertos a revisar la ley, pero a futuro, como siempre lo hemos dicho, y por el momento que se cumpla tal cual está para todos los trabajadores. Cierro con usted, Carlos. ¿Ve usted solidaridad o ve un tema de trabajar en colectivo, por ejemplo, con las personas que están en un ámbito más de dirección de hospitales, que trabajan en las gerencias, en el ámbito del Ministerio de Salud, o que tienen otras actividades y otras rutinas, pero también tienen otros salarios mayores respecto a las personas que están en la promoción, en el trabajo diario, operativo, y como usted lo describió en el primer bloque, es el trabajo más demandante, un trabajo bastante sacrificado y un trabajo de atención directa al ciudadano? Fíjese que nosotros estamos en esa sintonía, el que usted ha hecho ese análisis, ¿verdad? Usted plantea que a los que ganan menos de $1,000 se les pueda dar el 8%. Nosotros a futuro estamos pensando en esa revisión, sentarnos y hacer una ley que vaya en beneficio de aquellos más desprotegidos, hablando en términos salariales. Entonces, en ese contexto, nosotros ya, quiero decirle a usted y al público en general, ya hemos solicitado a Casa Presidencial que se instale una mesa, en donde esté incluido el ministro de Hacienda y la ministra de Salud y las representaciones de las organizaciones del sector salud, para que podamos nosotros aterrizar en una ley de escalafón que sea equitativa y que venga a beneficiar a las grandes mayorías. Hoy por hoy, repito, estamos en la sintonía que se cumpla para el 2019 en su totalidad. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias, Carlos. Gracias, Alex, por haber estado conmigo en la segunda parte de República. Le vamos a dar la pista al tema del escalafón y espero que nos volvamos a encontrar para que nos actualicen de los acontecimientos que se han generado. Establecemos entonces un enlace con Francisco Valencia de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este jueves 23 de agosto. Buenos días, un gusto saludarte, Francisco. Gracias, buenos días también para tus invitados. Qué increíble todas las personas que nos están viendo a esta hora. Esto quiere decir que no se vayan porque ya viene Cúbole Magazine. Hoy estaremos hablando de la patología del sueño, algo bien importante y creo que a veces uno no lo comprende, y es este tema: beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos. Imagínate. ¿Cuáles son esos beneficios? No sé, vamos a hablar de eso. Un poco trabalengua. Un poco trabalengua, pero sí hay algo ahí, algo. La cocina no va a faltar, como siempre, recetas bien fáciles para todas las señoras que están cansadas, que no hayan que cocinar,
ya para las 12 del mediodía. Y hoy vamos a tener también una buena invitación para todos los jóvenes que quieran empezar a trabajar desde cero. Vendrá un grupo a darles más de 300 plazas para que puedan aplicar. Esto y más en Cúbole hoy. Excelente, Francisco. Entonces, Gracias. la invitación está hecha para que la audiencia república se pueda quedar con Cúbole en los próximos minutos. Que quede. Éxitos en esta jornada. Un Gracias, gusto. igual. Perfecto. Reitero el agradecimiento. Alex, gracias por haberme acompañado. Carlos, un gusto. Será hasta mañana, 6:30 en República.